¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy continuaremos con la sesión número 2 de la asignatura de Teoría General del Proceso. En esta sesión vamos a abordar el proceso jurisdiccional en sus etapas generales, los actos procesales que se llevan a cabo en la sustanciación del proceso, así como algunos conceptos procesales que son importantes de conocer y de distinguir. Bien, en primer lugar vamos a tratar de marcar la diferencia entre dos conceptos importantes, dos términos. Uno de ellos es la llamada teoría general del proceso y el otro es derecho procesal. Cabe hacer mención que, como podemos darnos cuenta aquí en esta ilustración, estos son diferentes. La teoría general del proceso la podemos entender como aquel conjunto de instituciones, figuras, conceptos, definiciones, etcétera, que son comunes a todos los procesos. Es decir, la teoría general del proceso comprende una serie de elementos que vamos a encontrar, por ejemplo, en un proceso penal, o me lo encuentro en un proceso laboral, o me lo encuentro en un proceso civil. Ejemplo, el término demanda me lo encuentro en un proceso civil, como me lo puedo encontrar en un proceso mercantil o en uno laboral, a diferencia de algunas peculiaridades que pueden tener otros procesos, como el caso del penal, donde recuerden que no hay demandas, es denuncia o es querella, pero es una figura análoga. La demanda en otros procesos es el requisito de procedibilidad que va a dar el impulso procesal. En materia penal solamente se llama denuncia o querella por ciertas cualidades o características que reviste, pero que finalmente la parte que los vincula como común denominador, pues es el impulso procesal que genera. Entonces, lo mismo me puedo encontrar ahora sí en un penal, que en un civil, que en un mercantil, la parte de una sentencia o resoluciones judiciales o las pruebas o una confesional, etcétera. ¿Sí me explico? Son figuritas que van a ser, por eso se dice que son comunes a todos los procesos, porque son la base o la raíz de esas figuritas o instituciones procesales que puedo encontrar en cualquier materia. Por otra parte, el derecho procesal lo vamos a entender como aquel conjunto de normas jurídicas de derecho público que tienen por objeto regular la actividad jurisdiccional del Estado. ¿Esto qué significa? Pues que son todas las normas jurídicas que regulan eso que llamamos impartición de justicia. ¿Cómo lo va a hacer el Estado? ¿Cómo imparte justicia el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, pues habrá las leyes conducentes que marquen cómo se tiene que impartir justicia. ¿Qué necesita? Una demanda, una denuncia, una querella, etcétera. ¿Sí? Entonces hay normas que van a regular. Entonces, esto es lo que constituye el derecho procesal. Si nos abocamos a este gráfico que me permití realizar a través de un arbolito, espero sea un poquito más comprensible para que lo puedan entender. Si notamos este árbol, en la parte de abajo me encuentro la raíz. Esta raíz es lo que representaría la teoría general del proceso. Es decir, aquí me encuentro todas las figuras o instituciones que son comunes a todos los procesos. Por ejemplo, esos conceptos que señalábamos, ¿no? La demanda, la acción, la pretensión, el proceso, el procedimiento, muchos conceptos que en cualquier proceso los puedo ocupar, ¿sí? Porque se refieren técnicamente a lo mismo. ¿Vale? Y algunas otras peculiaridades, como el caso del penal, denuncia, querella, etcétera. Bueno, aquí está la base. En esta raíz se va a edificar un soporte, que es el tronco del arbolito. Este tronco del arbolito representa lo que llamo el derecho procesal, es decir, las normativas que regulan la impartición de justicia. Ok, que se apronta, que se expedita,
que sea fundada y motivada, fundadas y motivadas en los actos de autoridad, etcétera, muchas reglas. Pero ¿de qué manera se va a desenvolver el proceso? Tratándose de asuntos civiles, penales, etcétera. Bueno, entonces tenemos, si nos damos cuenta en esta parte superior, tenemos las ramas del derecho procesal. Es decir, que por aquí habrá normas jurídicas encaminadas a un procesal civil, pero por acá hay peculiaridades que van encaminadas a un proceso mercantil. Y lo mismo será para las normas que van a un procesal laboral, a un procesal penal, a un procesal constitucional, por ejemplo en el juicio de amparo, o un procesal de carácter administrativo. Entonces, aquí vamos a encontrar todas las ramas del derecho habidas y por haber en su parte adjetiva o procesal. Entonces, recapitulando, en la base está la raíz, que es la teoría general del proceso. Figuras o instituciones procesales comunes a todos los procesos. En el soporte estamos con las normas jurídicas generales que regulan la impartición de justicia y a las cuales les llamamos derecho procesal. Y dependiendo la materia en la que se vayan a aplicar con ciertas peculiaridades, nos va a dar como resultado las diversas ramas del derecho procesal, civil, penal, laboral, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, en primer lugar, nuestra primera distinción entre teoría general del proceso y el derecho procesal. Ahora bien, ¿qué cosa es el proceso? A través de este gráfico que tenemos aquí, este pequeño diagrama, vamos a ir viendo algunos elementos distintivos conceptuales que integran al proceso jurisdiccional. En primer lugar, como ya lo vimos en la sesión anterior con relación a las formas de resolver las controversias, tenemos en primer lugar el concepto denominado litigio. El litigio, recordemos un poquito en la manera de retroalimentación, es todo aquel conflicto o choque de intereses, ¿de acuerdo? Ese conflicto o choque de intereses entre las partes, entonces nos puede dar como resultado que se abra un proceso. En ese caso, el proceso, ojo, lo vamos a entender como aquel conjunto de actos tendientes a la impartición de justicia, lo que significa que este proceso, al ir encaminado a resolver la controversia, dando lo que a cada uno merece conforme a derecho, es decir, la justicia, impartir justicia, implica que hay muchas cosas que hay que hacer adentro. Cada cosa que hay que hacer sigue una serie de pasos. Esos pasos individualizados o categorizados se llaman procedimientos. Entonces el procedimiento lo puedo entender como aquel conjunto de pasos ordenados y sistematizados y concatenados para lograr un objetivo. Así puedo entonces encontrar en el proceso los actos para impartir justicia, en el procedimiento los pasos a seguir dentro del proceso. Significa que en el proceso puedo encontrar muchos procedimientos. Ejemplo, el escrito inicial de demanda. ¿Qué debo hacer? Redactar un escrito, debe de contener tales o cuales requisitos, presentarlo en tal sitio, etc. Después, ¿qué viene? El emplazamiento. ¿Qué hay que hacer en el emplazamiento? Notificar al demandado, hacerlo mediante esta vía, puede ser de tal manera, etc. Después de esto, ¿qué viene? La contestación. La contestación deberá reunir los siguientes puntos. Entonces, cada uno es un procedimiento diferente y cada uno lleva pasos a seguir. Esos son procedimientos. Proceso es el género, repito, muchos actos encaminados a la impartición de justicia y cada acto implica diferentes procedimientos. Para poder llegar entonces a un juicio, que el juicio ya sería la parte final del proceso, donde el juez o el órgano jurisdiccional emite su valoración para poder resolver la litis, es decir, condena o absuelve a una de las partes. ¿De acuerdo? Esa es la valoración que se hace. Habitualmente tendemos a confundir o a usar indistintamente proceso, procedimiento y juicio.
Nótese que son aspectos diferentes. Reitero, proceso, actos pendientes o encaminados a la impartición de justicia. Procedimiento, serie de pasos ordenados para lograr un fin o un objetivo determinado. Juicio, valoración que hace el órgano jurisdiccional para dirimir la controversia. Entonces, ya tenemos 3 que partieron del choque de intereses. Ahora, dentro del proceso para que pueda haber este juicio es importante también distinguir quién lo va a resolver. Bueno, pues dependerá la instancia. La instancia pues es el nivel procesal en el cual se va a someter al examen y la consideración de una cuestión debatida. Entonces, dependiendo quién va a conocer y de qué se trate, será un juez, un magistrado o un ministro el que pueda conocer del proceso determinado. Todos ellos van encaminados a impartir justicia, pero cada uno va en función de su rango o grado o jerarquía. Un juez, por ejemplo, los jueces son de primera instancia, estos usualmente conocen del fondo del asunto. El fondo del asunto es el pleito legal o litis, ¿ok? Es el litigio. Un magistrado conoce cuando el juez emite su sentencia y una de las partes está inconforme. Dice, es que me dieron 20 años de prisión, pero ¿por qué 20? Es más, yo no debería de estar en prisión. Entonces voy a impugnar, me voy a inconformar y voy a interponer algo que yo creo que han escuchado, que se llama recurso de apelación. Entonces ya no va a conocer el juez, porque el juez ya resolvió el fondo del asunto. Ahora va a conocer el magistrado sobre los agravios que en su momento se hayan presentado. ¿Por qué? Por la resolución del juez en contra de la persona que resultó afectada. Entonces, este conoce de la segunda instancia. Primera el juez, fondo del asunto. Segunda el magistrado, que es el recurso de apelación o medio de impugnación. Y el tercero, que es el ministro, que ya es, los más altos grados o rangos dentro del Poder Judicial, que van a ser los que conozcan de una tercera instancia, también impugnando o inconformándose cuando el magistrado confirma la resolución del juez de la primera instancia, es decir, sí, está bien los 20 años de prisión que le otorgaron, o no, está mal, pero en vez de favorecerlo, dice, no, no eran 20, son 30, entonces lo sale perjudicando aún más, ¿no? Entonces, cuando la persona aquí que era el agraviado sigue considerando que se le están violentando ciertos derechos o prerrogativas, se va a inconformar e impugna ahora a la última de las instancias, que es la tercera, con el ministro interponiendo un juicio de amparo o de garantías. Esta es la tercera y última instancia y el ministro ya no resuelve sobre un recurso, sino sobre la violación de garantías individuales, sociales y de derechos humanos. Nótese que cada uno tiene un ámbito de participación diferente dentro del proceso del que se trata y todo puede devenir del mismo litigio, pero cada uno en la medida de sus atribuciones. Por eso decimos que el juez, el magistrado y el ministro, que pertenecen al Poder Judicial al impartir justicia, están dotados de jurisdicción, porque esto significa la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para impartir justicia, lo que coloquialmente podríamos señalar como decir el derecho, mientras que también están dotados cada uno de diferentes competencias, que esta es la facultad que tiene una autoridad para conocer de un determinado asunto. Entonces, este conoció del fondo del asunto, del recurso de apelación y del juicio de amparo. Entonces, puede haber diferentes competencias. En este grado, como vemos, por grados. En este caso va por grados, ¿sí? Entonces, este es el primero, fondo del asunto, el segundo es el recurso de apelación y el tercero es el amparo. Pero también hay otro tipo de competencia que no solamente hay por grado, tenemos otro que se llama por materia. Bueno, es que en este caso, a lo mejor yo no puedo llevar un asunto de un delito ante un juez que resuelve cuestiones de familia. Me va a decir, no, es que no, yo no puedo conocer de ese asunto porque ahí tendría que ser un juez penal. Entonces tenemos por materia, penales, civiles, etcétera. Y luego tenemos
por materia, por grado, por materia, por cuantía. La cuantía se determina pues básicamente por el monto de lo que implica a veces económicamente los intereses del litigio, ¿no? Entonces podemos citar como ejemplo, no es lo mismo hablar de una cuantía menor, de un pagaré de 500 pesos, a uno de cuantía mayor o de primera instancia, que hablaríamos de, no sé, 500,000 pesos. ¿Sí? O sea, no es lo mismo 500 pesos a 500,000 pesos. Entonces ahí también los jueces se dividen, cuantía menor y cuantía mayor o de primera instancia, también ahí para los montos. Entonces ya llevamos 3, el de grado, materia, cuantía, y la última es la de territorio. Entonces, en el caso de territorio, pues dependiendo la ubicación o la circunscripción territorial donde se encuentre el juez y su juzgado, o el magistrado, el ministro, etcétera. Entonces no podemos hablar de que un juez de Tizayuca, Hidalgo, conozca un asunto que proviene del Estado de México, o es más, siendo de la misma entidad de Hidalgo que venga de Pachuca, por ejemplo. No, porque para eso el Estado, la entidad federativa, se divide en varios pedacitos que se llaman distritos judiciales. Entonces, dependiendo donde esté la situación del litigio, será la competencia territorial. Por favor, atiendan mucho esta diferencia. La jurisdicción, ojo, nada tiene que ver con el elemento territorio. La jurisdicción simple y sencillamente es la facultad que tienen estas autoridades, juez, magistrado, ministro, para impartir justicia. Ellos interpretan el derecho, lo aplican y resuelven el litigio. Esto es jurisdicción. Juris derecho, dicción decir el derecho, eso es lo que implica etimológicamente la palabra. Y competencia es qué puede conocer cada uno de ellos por materia civil, penal, administrativo, constitucional, etcétera. ¿Sí? Por grado, primera instancia, litigio, segunda, recurso, tercera, al amparo. ¿Sí? Cuantía, los pesos, la cantidad del monto del litigio, de la suerte principal que obra aquí, cuantía menor o mayor o primera instancia. Y por último, territorio. Ahí sí, territorio, bueno, donde esté ubicado el juzgado, donde esté el litigio, y bueno, ya de ahí, conforme a los lineamientos legales, cada materia va a marcar las competencias correspondientes por razón de territorio. ¿Ok? Bien. Ahora, dentro del proceso también me voy a encontrar algunos otros conceptos. Es importante ver que hay aquí dos. Uno que se llama sujetos en el proceso y otros que son las partes en el proceso. Ojo, si hablo de partes en el proceso, las partes son los interesados directos en el litigio, los que tienen la litis. ¿Y quiénes son esas partes? ¿Quiénes son los que tienen la litis o el pleito legal? El actor, por un lado, ¿sí? Que es el que va a promover, es el que abre el proceso, y el demandado, ¿sí? Que es el que va a dar la continuidad. El actor es el que reclama algo y el demandado es a quien se le reclama algo. Muy diferente de los sujetos en el proceso, porque los sujetos en el proceso van a ser terceros que están alrededor de estos, de las partes, que no tienen nada que ver en el litigio, pero que pueden tener al alcance cierta información o ciertos elementos que le van a ayudar al juez a resolver. Ejemplo, esos terceros son los testigos, ¿sí? Entonces, los testigos pueden brindar datos o información sobre este pleito, ¿sí? Y van a ilustrar al juez para que sepa entonces quién de los dos dice la verdad, si el actor o el demandado. Tenemos, por ejemplo, los peritos. Los peritos, cuando el juez desconoce de alguna situación, dice, bueno, pues es que estamos hablando de un homicidio. Ok, pero dime de qué murió la persona. A lo mejor no hay actor y no hay demandado, pero sí hay la víctima u ofendido, ¿no? Y está el imputado por el otro lado, que serían las figuras análogas. Entonces, yo juez, pues no sé de qué se murió. A ver, entonces, perito médico forense, dame el diagnóstico, el informe o dictamen de la causa y hora del deceso. Entonces, el perito ilustra al juez. Entonces, ahí tenemos testigos,
peritos y cualquier otro que pueda estar involucrado, que puede tener vinculación al proceso sin ser parte. Ajá, porque las partes solamente son los interesados directos. Repito, actor el que reclama y demandado a quien se le reclama. Entonces, cuando tenemos ya la base instituida de actor y demandado, evidentemente como forma heterocompositiva de resolución de controversias, encontramos al juez. En este caso, el juez, que está, aquí lo ponemos en la parte superior, pues es quien va a estar en comunicación tanto con el actor como con el demandado, formando una especie de triangulito y a lo cual le vamos a llamar trilogía procesal, es decir, la trilogía procesal se integra por las partes, actor demandado, y el órgano jurisdiccional de decisión, que es el juez. ¿Sí? Entonces, el actor le hace petición al juez con su demanda. El juez le responde, pero le da a conocer al demandado. El demandado responde al juez y le da a conocer al actor. El actor al juez y al demandado. Y así están sucesivamente en ese vaivén. Esto es a lo que se le conoce a la acción como instancia proyectiva. ¿Ok? De igual manera, cabe hacer mención que el actor y el demandado son titulares de una serie de prerrogativas o derechos que se desprenden del proceso mismo. En el caso del actor vamos a encontrar tres elementos importantes: la acción, la pretensión y la demanda, que son la titularidad del actor. ¿De acuerdo? Estos términos se los voy a marcar un poquito más adelante cuando desahoguemos el proceso. De momento me limito solamente a decir que la acción es el medio para accionar al órgano jurisdiccional para poderlo activar. La pretensión, lo que queremos en su momento de la contraparte, y la demanda, pues el medio por el cual lo vamos a hacer valer. En tanto que el demandado va a tener excepciones y defensas, que es lo que va a contrarrestar, es la parte opuesta a las acciones y las pretensiones. Entonces, las excepciones van a tratar de impedir el proceso, lo tratan de detener, o sea, para que no avance, o bien destruir lo que el actor quiere hacer valer aquí con su acción. Y las defensas, cuando no lo puede destruir o detener, pues simplemente le va poniendo como piedritas en el camino, que son los obstáculos, pero precisamente por eso se llaman defensas, porque son la manera en cómo el demandado va a repeler toda la actividad procesal que el actor ejerce en su contra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en términos generales algunos conceptos que integran de manera genérica al proceso jurisdiccional. Veamos entonces a continuación el desahogo de un proceso. Un proceso jurisdiccional, pues básicamente consta de 6 fases genéricas que vamos a ir comentando de manera breve. La primera de las etapas es denominada etapa expositiva, postulatoria o polémica. Esta se caracteriza porque en ella vamos a encontrar la demanda, la contestación, en su caso la reconvención. Ojo, aquí abro un paréntesis, la reconvención es lo que coloquialmente le llaman contrademanda, que es mal llamada, no se llama contrademanda, se llama correctamente reconvención, es donde el actor que promovió la demanda ahora se va a convertir en demandado, y el demandado que contesta una demanda se convierte en actor. Por eso lo mal llaman contrademanda, pero repito, el nombre correcto es reconvención. ¿De acuerdo? Ok, cierro el paréntesis. Entonces continuamos con la contestación a la reconvención. Y ahí mismo vamos a ver la gama de pretensiones o de prestaciones, las acciones, las excepciones, las defensas que se hacen valer tanto por actor como por demandado, así como la narrativa de los hechos litigiosos y las disposiciones jurídicas de fundamento. Eso que llamamos en una demanda los capítulos de hechos y de derecho. Esto es lo que obra en la etapa expositiva, repito, postulatoria o polémica. En la etapa número 2, que es llamada etapa probatoria o demostrativa, las partes y el juzgador realizan los actos tendientes a verificar los hechos controvertidos del litigio. Para ello se valdrán de algunos medios probatorios
Y esta etapa prácticamente consta de 4 fases importantes o subfases, que son el ofrecimiento, la admisión, la preparación y el desahogo de las pruebas. Evidentemente, bueno, pues aquí se emplearán, repito, medios probatorios necesarios, permitidos por la ley, dentro de todos ellos, para que pueda llegarse a la verdad histórica de los hechos y lograr la convicción del juzgador. En la fase número 3, que es llamada preconclusiva, vamos a encontrar la formulación de los alegatos o de conclusiones que hacen las partes. En ellos, estas van a expresar los argumentos tendientes a demostrar que han quedado probados los hechos en que fundaron sus respectivas acciones y sus excepciones. La finalidad de ello es lograr la convicción del juzgador, es decir, bueno, yo te voy a dar mi punto de vista sobre las pruebas, sobre los hechos, etcétera, con la finalidad de que tú, juez, me creas y entonces falles a mi favor, ¿no? Esa es la contienda que, pues, de alguna manera tienen las partes en esta fase. Cada uno hará valer sus argumentos. En la etapa número 4, que es llamada resolutiva o conclusiva, el juzgador, previo razonamiento lógico jurídico de lo actuado, emite su decisión sobre el conflicto de fondo, dando generalmente fin al proceso. Es decir, aquí se emite el juicio, como lo vimos en los conceptos anteriores. Aquí la valoración del juzgador es el juicio que emite y entonces él ya dará la razón a quien crea que la tiene, ¿no? Después de hacer una valoración, no solamente basada en el yo creo, en las presunciones, sino en la cuestión de yo valoro, razono y argumento lógica y jurídicamente mis resoluciones o mis puntos de vista. Entonces aquí lo va a justificar, debidamente fundado, debidamente motivado. Si en un momento dado aquí las partes llegan a quedar conformes con esa sentencia, pues técnicamente, por eso decimos, generalmente aquí se acaba el proceso, pero por lo general no suele ser así. Usualmente la parte que resulta afectada a través de la resolución del juez se va a esta etapa, que es la etapa impugnativa. En esta, pues prácticamente tiene por objeto dejar sin efectos o modificar la resolución de la primera instancia, y esto se da por la inconformidad de una de las partes. Aquí prácticamente estamos abriendo la segunda instancia. Si recuerdan un poquito el esquema anterior, aquí tenemos al juez, ¿no?, que resuelve el fondo del asunto. Entonces, como no favoreció a una de las partes, esa parte no favorecida se inconforma, impugna. Entonces, abre la segunda fase a través de un recurso de apelación, por ejemplo, ante un magistrado, que es el superior jerárquico del juez. Entonces, esta etapa impugnativa se va a agotar a la sentencia de la segunda instancia, la resolución, y si de alguna manera la parte afectada sigue siendo afectada y sigue estando inconforme, abre o sea, seguimos en la misma etapa impugnativa, la tercera y última fase de las instancias, que es ante el ministro interponiendo el juicio de amparo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya después del juicio de amparo ya no hay más, ya ahí se acaba, ya porque ningún proceso puede tener más de 3 instancias. Y finalmente, ya cuando ya sea que aquí no impugnen y están conformes, se acaba el proceso. O impugnando acá, se acaba el proceso, debe de llegar a un fin, en cualquiera de los dos casos, hablamos de que ya esas resoluciones prácticamente causan estado, significa que ya no se van a poder modificar, ya no son susceptibles de interponer ningún tipo de impugnación o de recurso o de juicio en su contra. Entonces ya se quedan como están, y si la parte que resulta condenada a cubrir una prestación de dar, hacer o no hacer, ordenada por el juzgador, y no cumple, entonces la parte que pues tiene el beneficio puede abrir, por eso se dice que estas etapas son opcionales, puede abrir la etapa ejecutiva. Pues es que resulta que aquí hubo un laudo laboral, entonces se le condenó al patrón a cubrir la indemnización y las prestaciones de ley a su trabajador. Y a lo mejor aquí el patrón impugnó, ¿sí? A lo mejor se fue hasta el amparo.
llegó al amparo, pero se lo negaron, entonces de todos modos va a tener que pagarle a su trabajador. Entonces, cualquiera que sea la situación, aquí dice, bueno, pues te damos tanto tiempo de acuerdo con la ley para que le cubras el pago al trabajador. Y si el patrón no lo hace, entonces ya hay una orden de la autoridad, pero no lo hace, persiste en su negativa de pago. Entonces el trabajador puede abrir aquí un procedimiento, ¿verdad? Adicional, otra serie de pasos, para que entonces el patrón se vea coaccionado por la autoridad a pagarle. ¿Y cómo va a ser esto? Es que pues por su mera voluntad no quiso cumplir el laudo que vino de la autoridad laboral. Entonces, abro mi procedimiento en mi calidad de trabajador, ahora acreedor, y bueno, pues como es una etapa ejecutiva, aquí necesitamos un documento que traiga aparejada la ejecución. En este caso el documento es el laudo, donde ya viene la orden de la autoridad para que cumpla con ese pago, el patrón. Entonces yo ya tengo mi laudo, abro mi procedimiento y la facilidad que me da la etapa ejecutiva es que yo, como parte actora o acreedora, voy a poder embargar, voy a poder trabar un embargo precautorio en contra de mi patrón. O sea, ya no voy a tener que recorrer todo esto porque ya está resuelto. El despido injustificado ya está resuelto. Lo que quiero es solamente que me pague, y para que me pague ya tengo un laudo. Entonces, como no me quiso pagar de alguna manera, de manera voluntaria, entonces, autoridad, por favor, te doy entrada a través de este procedimiento ejecutivo para que lo obligues, para que lo coacciones. ¿Y cómo lo vas a coaccionar? Bueno, cuando llegue el personal de la junta a el domicilio del patrón y le diga, oye, vengo por el pago de la parte actora. Y si en ese momento, al requerirle el pago, no paga, entonces decir, bueno, entonces vamos a señalar bienes para que se trabe un embargo y le sirvan al actor de garantía entre que tú le pagas. Y si no le pagas, esos bienes o se le adjudican o se rematan para cubrirle su prestación. ¿De acuerdo? Por eso es que estas etapas se consideran como opcionales. Todo depende de cómo vaya fluyendo las etapas iniciales. ¿Okay? Bueno, estas son las etapas procesales en general y vamos finalmente a ver proceso ya de carácter particular, con los actos procesales que implica más o menos. ¿Qué es lo que se desenvuelve? Bueno, en este gráfico que me permití elaborarles, les ejemplificó, si se dan cuenta, con un camioncito y hay una carreterita, ¿no? Entonces espero que sea de su fácil comprensión. Y bueno, vamos a comenzar. El camioncito. El camioncito como tal representa a la parte actora. En la parte de la cajita gris vamos a encontrar algo que se llama pretensión. Recordando un poquito los conceptos anteriores, señalábamos que la pretensión es lo que el actor quiere del demandado. Jurídicamente y doctrinalmente, ojo, la pretensión la definimos como, en este caso, la exigencia de subordinación del interés ajeno al interés propio con resistencia de aquel. Es decir, lo que el actor quiere que cumpla el demandado, pero el demandado no lo quiere hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la pretensión. ¿Sí? Exigencia de subordinación del interés ajeno al propio, pero con resistencia de aquel. Eso va a estar representado por la carga del camioncito. Es la carga, lo que quiero, entonces es lo que pesa. Pero para que podamos mover esta carga, que es la pretensión, necesito un impulso. Entonces vamos a ver que el vehículo como tal va a ser el camioncito que representa la acción. La acción la vamos a entender como aquel mecanismo que activa o que excita al órgano jurisdiccional. Es un derecho público subjetivo que tiene la parte actora, incluso pues el Ministerio Público o Fiscalía en su momento en materia penal, para poder reclamar algo. Entonces, ¿cómo voy a mover a la pretensión? Pues con una acción, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor aquí
alguien ocupó mi casa que yo tenía vacía. ¿Qué quiero? Pretensión. Que la desocupen y me devuelvan mi inmueble. Esa es mi pretensión, esa es mi carga. ¿Cómo se la voy a llevar al juez? Con la acción. La acción es un juicio ordinario civil mediante una acción llamada reivindicatoria para que me devuelvan mi casa. Entonces ya, pero pues el camioncito no va a avanzar solito, ¿verdad? Entonces necesitamos impulsarlo mediante la llave. La llave es la representación de la demanda. La demanda como tal es el medio escrito o el medio verbal mediante el cual hacemos del conocimiento del juzgador las pretensiones y las acciones que vamos a hacer valer. Y entonces aquí arranca ya mi camioncito, ya lo eché a andar con la llave y empezamos. Arranca aquí nuestro caminito procesal. Nótese que esta carreterita tiene un seguimiento hasta llegar al fin. Sin embargo, en el Inter podemos ver algunas desviaciones, como cualquier caminito, de manera análoga, cualquier caminito puede tener desviaciones para llegar a su destino, ¿sí? A lo mejor de manera más pronta, a veces se hace el camino más largo, a veces me encuentro algunos tropiezos por aquí a lo largo de todo el caminito. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando. El camioncito comienza a avanzar con el escrito inicial de la demanda. A la demanda le sobreviene un acuerdo que se llama el acuerdo admisorio cuando todo es correcto y dice, sí, está bien, se admite en tiempo, en forma, en vía, la acción que se hace valer, todo está correcto, adelante, ¿no? Le dan entrada a la demanda. En otros tantos casos puede sobrevenir un acuerdo de prevención. La prevención significa que hay algún tipo de error o algo no está claro en la demanda y que por lo tanto es importante corregir. Este desahogo de la prevención pues me arroja a su vez otro acuerdo que puede ser el admisorio. Bueno, ya corregiste, ahora sí, admito y continuamos. Pero si no se corrige en tiempo, en forma o con lo solicitado, entonces simple y sencillamente se desecha y técnicamente aquí el proceso jamás inicia. Ahora, en la hipótesis de que se haya admitido, ya sea de manera inicial o por desahogo de prevención, si ya se admitió, entonces técnicamente aquí tenemos el inicio del proceso, donde ya implicaría que el personal de juzgado se constituya en el domicilio de la parte demandada para poderle emplazar a juicio. Esto significa darle a conocer que hay una demanda en su contra y entonces pueda contestarla y dar seguimiento. Una vez que la parte demandada ha sido emplazada conforme a los términos de ley y las modalidades de ley, entonces el demandado tiene que contestar la demanda. Entonces contestará en el sentido que pues se le haya presentado su escrito inicial, por eso se le entrega una copia de traslado, se le llama, son unas copias de la demanda para que él pueda contestar. Una vez que contesta, y es lo que hablábamos en las etapas generales, en la etapa postulatoria, que todavía estamos aquí, el demandado puede convertirse en actor y el actor se puede convertir en demandado mediante la figura de la reconvención. Ahora el demandado le hace reclamos mediante acciones al actor, que ahora es demandado, y ahora el actor, siendo demandado, tendrá que contestar la reconvención, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya se agota hasta aquí los escritos y las contestaciones, entonces viene un poquito la faceta, ¿no? De ver si se puede llegar a un arreglo. A esa etapa conciliatoria, pues evidentemente se van a presentar las partes y ya sea que, bueno, pues en algún momento lleguen al acuerdo. Si llegan al acuerdo, en algún momento, bueno, pues fíjense, aquí el caminito se hace más chiquito porque va a agotar el proceso cuando las partes sí llegan a un arreglo mediante un convenio, lo cual alcanza la fuerza de cosa juzgada, es decir, que la litis ya fue resuelta por acuerdo de las partes, tiene la misma fuerza y por lo tanto podemos decir que causa ejecutoria. Si una de las partes no cumple, pues podemos abrir la etapa de ejecución, como lo decíamos, ¿no? El embargo, etcétera. Pero si las partes no llegan a ningún acuerdo y persisten uno y otro en sus pretensiones y en sus reclamos,
entonces la conciliación no la hubo y vamos a continuar con el proceso. Abro un paréntesis. Cabe hacer mención que esta etapa de conciliación no es propia de este momento. Aquí se presenta por primera vez, pero se puede dar en cualquiera de las fases hasta antes de la primer sentencia que haya aquí, la sentencia del proceso. Antes de la sentencia podemos llegar a conciliarlos. Ya en la sentencia pues ya sería un absurdo porque ya el juez ya resolvió, entonces ya no podemos modificar la percepción del juzgador. Bien, continuamos entonces. Una vez que ya se agota la etapa conciliatoria y no hay tal, entonces se abre la siguiente fase, ¿vale? Damos luz verde a la continuidad del proceso y se abre la llamada etapa probatoria. La etapa probatoria comprende desde el ofrecimiento de las pruebas por cada una de las partes, confesionales, testimoniales, declaraciones de parte, documentales, lo que sea que la ley les permita, la resolución del juzgador, cuáles admite y cuáles no, la preparación, donde ya les va a ir señalando la fecha de audiencia para que lleven lo conducente, no se presenten a los testigos, se presenten las partes, ya haya los dictámenes periciales, etcétera. Y en el momento del desahogo, que es la audiencia donde pues ya propiamente se desahoga como tal la confesional o los testigos responden a las preguntas, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte es la etapa probatoria. Una vez que se acaba, entonces continuamos el caminito a la siguiente estación, que es la de los alegatos. En los alegatos, como bien recordaremos en las fases que acabamos de exponer, en los alegatos las partes van a exponer sus conclusiones respecto de las pruebas y de todo lo que se ha venido ventilando en el proceso, con la finalidad de convencer al juzgador de que uno y otro pues son quien tiene la razón y el juez pueda fallar a su favor. Entonces, después de los alegatos y conclusiones, ya vendrá el razonamiento lógico jurídico del juzgador, a lo que llamamos juicio, para que entonces emita su sentencia que va a resolver el fondo del asunto, que es lo que venimos reiterando con los apartados anteriores. Entonces aquí el juez resolvió ya el fondo del asunto, ya está la primera instancia resuelta. Ok, las partes pues ya quedaron de acuerdo y quedaron conformes y pues ya no mueven más aquí. ¿Qué significa? Que el caminito se acaba en el proceso porque nadie impugnó nada y la sentencia se vuelve cosa juzgada, causando ejecutoria. Pero si la parte que resulta afectada por la sentencia no está conforme, seguramente va a dar continuidad y luz verde a ese proceso para que siga avanzando a través de la segunda instancia mediante una impugnación que va a interponer con un recurso de apelación. Es que no estoy de acuerdo con la sentencia que me dio el juzgador. ¿Por qué tengo que pagar tal o tal y tal y tal prestación? Ah, bueno, entonces, a ver, magistrado, te pongo en tu conocimiento que hubo conceptos y agravios que violaron ciertos derechos procesales. Analízalos. El magistrado en segunda instancia analiza el trabajo del de la primera, porque obviamente es su superior jerárquico, y va a resolver. Cuando se resuelve la segunda instancia, pues puede pasar pues varias cosas, ¿no? Una, que confirme, no, pues es que sí, el trabajo que hizo el juez de primera instancia está bien, así que ni modo, tienes que cubrir con las prestaciones que se te condenaron. O, no, está mal la sentencia, la voy a revocar. Entonces, esta revocación puede ser a favor o en contra. No, está mal, entonces yo te doy la razón a ti. Entonces ya le quita las prestaciones y pues ya, ¿no? Le cambia el panorama de negro a blanco. Ya, todo está a su favor. Pero cuando es en contra dice, no, está mal porque además de cobrarte todas estas prestaciones, le faltaron estas y estas, entonces le afecta más, ¿no? Como el caso de la prisión que veíamos al inicio de esta exposición. Entonces, de ser el caso, si se conforma ya con la apelación aquí, con la resolución, volvemos a este punto. Se acaba el proceso porque pues ya no va a seguir impugnando, se vuelve cosa juzgada y causa ejecutoria. Pero si
decide continuar, dice, no, es que yo insisto que esa resolución está mal, se están violando mis derechos procesales y mis derechos humanos y mis garantías. Bueno, entonces abrimos y continuamos, damos luz verde para que siga la impugnación, abriendo la tercera y última de las instancias del proceso. Ya después de esta no va a haber más. Y entonces, ¿qué es lo que voy a interponer acá? Contra la violación a mis derechos humanos, garantías individuales y o sociales, un juicio de amparo directo, ¿ok? Entonces, ya una vez que se interpone el juicio de amparo, ya los ministros de la Corte o los tribunales de amparo, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Federal, ¿no? Hablaremos de los tribunales colegiados de circuito, entonces ya estos van a decidir, van a resolver y una de dos, otorgan o niegan el amparo y protección de la justicia federal. Si lo otorgan, prácticamente tiran todo esto, pero si lo niegan, entonces tiene que cumplir lo que desde acá se ha resuelto, lo que desde la primera instancia se ha resuelto. Entonces ya, aquí no hay más. Ya no puedo seguir impugnando. Hay recursos dentro del amparo y todo, pero ya no hay otra instancia. Repito, por disposición constitucional, ningún asunto puede tener más de 3 instancias. Un proceso tiene hasta 3 y ahí se acaba. Fin del proceso. Y con esto, pues técnicamente, pues ya se obtiene la impartición de justicia agotando todas las facetas correspondientes y en las 3 instancias que contempla un proceso. Bueno, chicos, espero que con estos pequeños gráficos les haya sido de su comprensión la temática. De cualquier manera, yo quedo atenta a sus dudas y comentarios a través del foro de dudas de esta plataforma número 2. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y seguimos en comunicación. Hasta luego.